Hola, alumnas y alumnos de la Maestría en Educación Superior. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra materia y me gustaría compartir con ustedes cuáles son las características de este proyecto final que vamos a realizar. Es un proyecto interesante que a mí me gusta mucho compartir con ustedes y creo que en estos 12 pasos, en estos 12 documentos que van a integrar en su proyecto final, va a ser muy interesante. Quisiera empezar por reiterarles que a lo largo de este curso fuimos revisando algunos de los aspectos que nos permiten ir identificando el diseño curricular, identificar su importancia, la trascendencia que esto tiene en el sistema educativo y sobre todo lo importante que es desarrollarlo con profesionalismo y en un ejercicio muy mesurado, basado en la técnica, en la experiencia y sobre todo que ustedes conozcan también que hay muchas maneras de hacer diseño curricular. Si buscamos algo como una receta de cocina existe, es decir, el documento base para poder hacer diseño curricular existe, más bien el expertise del diseñador se asume como la práctica que tengan y las condiciones con las que puedan, en función de la experiencia propia, el conocimiento adquirido y la revisión del estado del arte, puedan ustedes aportar al diseño curricular. Me gustaría empezar para esta sesión en la que les voy a escribir lo que espero en su proyecto final. En primer lugar, la justificación de la carrera. Es decir, ustedes me van a proponer a partir de los documentos que hemos analizado y los documentos que ya tienen, van ustedes a diseñar una carrera, es una propuesta de un diseño de una carrera y me van a decir por qué esa carrera debe de existir. Es decir, puede ser a partir de su perfil profesional, a partir de una necesidad, como ya lo hemos visualizado, una necesidad detectada en la sociedad. Me van a decir, yo quiero hacer la carrera de ingeniería en medios de sustentabilidad. Y entonces me van a justificar por qué esa carrera debe existir desde el aspecto social, económico, de sostenibilidad propiamente. Ustedes me tienen que decir en una cuartilla por qué esa carrera tiene que existir. Es decir, pienso que otro ejemplo podría ser, me van a desarrollar ustedes un programa de especialistas en prevención de enfermedades. Ojo, no tiene que ser forzosamente una licenciatura, puede ser una especialidad, un posgrado, pero me tienen que justificar por qué esa carrera debe de existir o cuál sería el impacto que tendría. Después, ¿cuál es el objetivo de la carrera? Yo les pediría que para esta parte del objetivo ustedes se documentaran en cuanto a muchos programas de estudio y muchas justificaciones que están disponibles, que revisaran cuál es el objetivo de la carrera. Es decir, ustedes justifican por qué debe haber una carrera que atienda una necesidad social y después el objetivo que ésta tiene. Satisfacer la demanda de especialistas en salud pública ante los escenarios vividos en la pandemia de COVID-19. Ese es el objetivo, formar a partir de médicos, ahora especialistas en prevención de enfermedades respiratorias. Ese podría ser el objetivo de la carrera. Y ustedes en una siguiente cuartilla tendrán que anexar fundamentalmente 4 partes. La modalidad, es decir, el grado académico sería lo primero. Ustedes piensan diseñar una licenciatura, una maestría, un doctorado, una especialidad. ¿Qué es lo que tienen que identificar de esto? Y eso es muy importante que ustedes me digan. Yo voy a desarrollar la licenciatura en arquitectura sustentable. Esa sería. Es necesaria esta carrera porque el calentamiento global, la carencia de combustibles fósiles, el impacto de la huella de carbono, eso sería en mi justificación de la carrera. En mi objetivo es formar arquitectos con una visión de sustentabilidad capaces de atender las demandas sociales de vivienda, de medio nivel, de alto nivel o de nivel social para satisfacer o para lograr acortar la brecha existente entre quienes tienen un acceso a la vivienda digna y quienes no la tienen. Esa podría ser su objetivo. Su grado académico, la licenciatura. Es una licenciatura en arquitectura sustentable. La modalidad, después de lo que han revisado, es una modalidad presencial, puesto que demanda la interacción entre docentes y alumnos, además del ejercicio de muchas actividades en laboratorio que no pueden tenerse en casa y que sí las instituciones pueden tener. Entonces, ¿qué modalidad eligen? ¿En línea, como están ustedes cursándola, presencial o mixto? Quizá les proporcione algún documento que nos pueda ayudar. Distribución temporal. ¿Qué espero en este apartado número 5 de la distribución temporal? Que ustedes me digan, voy a hacerla en 5 años, en 10 semestres,
en 10 cuatrimestres, en 12 trimestres, es decir, ustedes tendrán que identificar en qué tiempo se puede cursar esa carrera. Yo les pido aquí que sean muy prudentes y que no tratemos de inventar el hilo negro, es decir, busquen alguna licenciatura, alguna maestría o algún doctorado que se asemeje a eso que ustedes me quieren presentar y revisen el estado del arte, es decir, revisen si para una licenciatura cuántas horas necesitan, cómo están distribuidas. Eso es muy importante y creo que el documento que les pueda compartir les va a ayudar mucho. Distribución espacial, es decir, dónde se va a desarrollar, en aula, en laboratorio, en campo, incluye prácticas profesionales, dónde se van a realizar las prácticas profesionales. Les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede en el caso de las carreras de salud? Bueno, la distribución espacial es el 70% en aula y el 30% en hospital, o viceversa, 30% en aula, 70% en hospital. ¿Qué prácticas van a realizar? ¿Dónde? Es decir, ¿cuáles de esas materias que le vamos a ver más adelante son las que tienen ustedes que presentar? Hemos hablado también a lo largo de este curso de los modelos pedagógicos, centrados en el aprendizaje, centrados en competencias, centrados en el estudiante. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Bueno, pues mi licenciatura en arquitectura sustentable se va a desarrollar en 10 semestres que comprenden 7 semestres en aula, 3 semestres de práctica profesional y bajo un enfoque basado en competencias. Es decir, este modelo que estoy buscando es un modelo en el que el saber va acompañado del saber hacer y se traduce en el desarrollo de una competencia para que quien tome mi carrera de licenciatura en arquitectura sustentable sea capaz de incorporarse al mercado laboral en el corto tiempo. Y hasta ahí estarían la parte, en una cuartilla, la modalidad, la distribución temporal, la distribución espacial y el modelo pedagógico. Hay dos cosas que son muy importantes y que ya hemos revisado y que tienen documentación tanto en los videos como en el material que se les he proporcionado. El perfil de ingreso, es decir, ¿a quién está dirigida esta carrera? Les sigo con mi ejemplo. La licenciatura en arquitectura sustentable está pensada para aquellos egresados del nivel medio superior con vocación de arte, con vocación de colaboración social, con perfiles y aptitudes y valores comprometidos con el desarrollo sostenible, la equidad y la igualdad social. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que se enfoquen en el desarrollo de actividades y que no les dé miedo ir al campo, que no se sientan incómodos cuando tienen que salir a hacer práctica a la calle. Eso es muy importante. Y después, eso va en media cuartilla. La siguiente media cuartilla dentro de esa misma documento es el perfil de egreso. ¿Qué va a hacer diferente a sus arquitectos, sus licenciados en arquitectura sustentable del resto de los arquitectos? Bueno, el licenciado en arquitectura sustentable va a ser capaz de desarrollar vivienda de bajo impacto ambiental con alta rentabilidad social, capaz de aplicar sus conocimientos en empresas ya establecidas o desarrollar a través del emprendimiento nuevos modelos de empresa que sustenten la formación de más personas o la satisfacción de la demanda de vivienda sustentable. Eso es lo que tienen ustedes que hacer respecto de su perfil de egreso. Y después, y este ejercicio es quizá el más bonito y el más interesante dentro del diseño curricular, ustedes tienen que armar una propuesta de asignaturas, es decir, en el semestre 1, en función del perfil de lo que estoy buscando, de la justificación de la carrera, debo de señalar qué es lo que espero. Es decir, el primer semestre van a llevar principios de mecánica de suelos, materiales, diseño arquitectónico, diseño asistido por computadora, sustentabilidad. En el segundo semestre van a tener que llevar cálculo de estructuras, van a tener que llevar certificaciones en materia ambiental, van a tener que llevar tratamiento de aguas, aprovechamiento de energía solar, sistemas eléctricos para la arquitectura. Es decir, tienen ustedes que hacer en función de su distribución temporal y de su distribución espacial una propuesta. Es decir, aquí es donde el talento que cada uno y cada uno de ustedes tiene lo van a vaciar en una cuartilla. Me van a señalar las cantidades de asignaturas que de acuerdo a lo que ustedes eligieron son necesarias para formar ese perfil de egreso que me están desarrollando. Eso cabe seguramente en una cuartilla y así es como lo quiero. Ojo,
sí les pido que sean muy responsables y que no hagan copiar y pegar de otros proyectos. Pueden tomar de referencia, de revisión del estado del arte algún documento, pero es importante que se note qué es lo que ustedes están pensando. Yo necesito revisar en este documento, que como saben vale el 40%, lo que ustedes están vaciando, es decir, lo que su perspectiva, su análisis técnico y su capacidad de aprendizaje pueden desarrollar para ser innovadores y propositivos en una nueva carrera. Es decir, esto se llama malla curricular, donde me describen cuántas asignaturas, durante qué semestre, se le llama malla, se presenta finalmente en una tabla en donde ustedes vacían cada uno de estos contenidos que me están proponiendo. Lo ideal sería que el tiempo nos hubiera dado para desarrollar cada una de las 40, 35 materias que ustedes estén proponiendo, lo cual es muy poco probable. Entonces yo considero con que ustedes pongan una materia, quizá la más emblemática de esa malla curricular que me están proponiendo, en donde señalen el objetivo de la asignatura de aprovechamiento de energías renovables en la licenciatura en arquitectura sustentable, tiene por objetivo que los alumnos conozcan las diferentes alternativas y opciones no tradicionales para el aprovechamiento de energía eléctrica, eólica, y sean aplicados a instalaciones domésticas. Cada unidad incluye sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, sistemas de calefacción. ¿Y qué tendrían que hacer? Bueno, en el caso de esta materia de sistemas sustentables o sistemas de energía sustentable, tendría que poner en el proyecto final de esta materia, así como lo estamos haciendo nosotros, sería la presentación de un plano con la incorporación de materiales de construcción sustentable o con sistemas de energía sustentable basados en energía solar. Es decir, solamente quiero que lo enuncien, no quiero que desarrollemos toda la materia. Lo que quiero es que ustedes identifiquen que ese es el mecanismo para desarrollar las materias a partir de lo que estamos platicando. Eso me parece que es muy importante. Y finalmente, en el documento de texto de esta semana, les estoy señalando cuál es una propuesta de evaluación curricular. ¿Cómo podrían ustedes validar que estos 11 puntos que me han señalado en su documento caben para ser evaluados? Es decir, los licenciados en arquitectura sustentable están trabajando, ¿qué impacto están teniendo? ¿Quién está revisando? ¿Están conformes los alumnos? ¿No están conformes los alumnos? Para esta propuesta de evaluación curricular podríamos ceñirla a una sola cuartilla en la que me señalen estas preguntas que les estoy haciendo. ¿Cuál es el rango de sueldo que esperan para el perfil profesional que ustedes me están señalando? ¿Lo están obteniendo? ¿No lo están obteniendo? ¿Están satisfaciendo las necesidades del sector productivo? ¿Sí o no? ¿Los egresados están conformes con su trabajo, con los conocimientos adquiridos? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las materias o los conocimientos en los que tienen más fortalezas? ¿Cuáles aquellos en los que tienen más debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen y cuáles podrían ser las amenazas a un perfil como este? Aquí esta propuesta de evaluación curricular, les dejo el documento que les compartí es muy extenso, pero creo que podría ser suficiente con que hicieran un FODA de lo que podría ser este programa y en su aplicación. La licenciatura en arquitectura sustentable presenta este FODA, es decir, tiene la fortaleza de que hay muchos jóvenes interesados y que la matrícula está creciendo. Tiene como oportunidad extender su ámbito de conocimiento hacia las nuevas tecnologías que están aplicando en materia de conectividad. Tiene como debilidades que la carga científica de áreas duras como la ingeniería para la parte estructural, ingeniería de materiales, diseño, han sido un problema porque no todos los alumnos tienen acceso a los sistemas de cómputo que se ocupan. ¿Cuál sería una amenaza? Bueno, pues que se empiecen a desarrollar programas similares que demanden menos tiempo o que se ofrezcan en 3 años como una especialidad para quienes ya tienen la formación de arquitectos. Un análisis FODA de su proyecto, de su probable proyecto, eso es lo que a mí me tendrían que entregar para poder satisfacer esta parte. Finalmente, me parece muy de destacar que a lo largo de estas semanas en las que no pude trabajar, han ustedes visualizado el diseño curricular como una parte esencial del proceso educativo. A mí me parece que es muy importante y considero que dentro de todo lo que hemos estado revisando, sé que hay una cantidad muy amplia de información, reiterarles varias cosas que creo que pueden fortalecer su expertise en esta materia.
En primer lugar, entender que el currículum no es un papel escrito, es decir, es una entidad viva, es un proceso viviente en constante cambio y que sobre todo refleja las necesidades que la educación debe satisfacer a través de la formación de las personas. ¿En dónde estamos nosotros? En la enorme posibilidad de desarrollar diseños curriculares que nos permitan satisfacer las necesidades de la sociedad a la par de la satisfacción de las aspiraciones personales de las personas. Es decir, nosotros tenemos a partir de un buen diseño curricular la posibilidad de remediarle a la sociedad algún problema, de avanzarla en algún aspecto técnico-científico, pero además de que quien lo haga encuentre la satisfacción personal, el reporte o el retorno de su inversión educativa en la satisfacción de esta necesidad. Y finalmente, que además sea susceptible de ser aportado a un proceso de mejora continua como lo es la evaluación curricular. ¿Qué debemos incluir? Bueno, que nuestro diseño curricular debe estar completamente redondeado, visto de una manera integral, alejado de tecnicismos, de filias y de fobias políticas, pensado en el largo plazo, que es algo que ha faltado en el sistema educativo latinoamericano, pensado en el largo plazo y que nos permita, bajo cualquier condición, poder desarrollar productos que sean perfectibles y que además cumplan con dos funciones. Ya lo vimos, la primera, la satisfacción técnica de las necesidades de la sociedad, pero lo que es muy importante, la formación de mejores personas a partir del proceso educativo. Es decir, nuestro diseño curricular debe caminar inexcusablemente en estas dos vías, en la formación de buenos especialistas, pero sobre todo en la formación de buenas personas, de personas inmiscuidas en una tabla de valores sociales comúnmente aceptados que nos permitan desarrollar con ética y con profesionalismo aquello para lo que los estamos formando. Yo cerraría esta parte y con ello nuestro curso describiendo que tengan ustedes siempre la visión de futuro, que piensen que en muchos de los casos, y seguramente es el de muchas y muchos de ustedes, la apuesta más importante de cualquier familia es la educación de los hijos. ¿En manos de quién queremos poner la educación de los hijos? Pues en manos de quienes tenemos la responsabilidad de desarrollar aquel plan sobre el que eso, lo más valioso de las familias, se va a formar. Lo mismo en la educación básica, en la educación media superior y en la educación superior. Tengan en cuenta que lo que ustedes están desarrollando aquí servirá fundamentalmente para que alguien encuentre, por vía de la satisfacción del trabajo digno, la realización de sus aspiraciones materiales. Es decir, un buen diseño curricular logra satisfacer las aspiraciones económicas de la gente y eso, desde mi perspectiva, es algo que es prácticamente invaluable. Entonces, reiterarles la disposición, que ustedes le pongan todo el criterio que puedan a su diseño y a partir de él hagan un ejercicio que les permita identificar si alguien estaría dispuesto a estudiar esta carrera, esto que ustedes están proponiendo y cómo le iría, qué satisfacciones tendría, qué logros económicos, desde luego, y se vale. Creo que ustedes tienen que plantear en su diseño curricular la satisfacción material de quien le invierte. Imagínense que los especialistas de cualquier área, sea medicina, sea ingeniería, sea cualquiera, no lograron la satisfacción económica a partir de lo que están desarrollando. Sería una injusticia. Hay mucho trabajo detrás de todo esto. Ustedes hacen un enorme esfuerzo por formarse. Seguramente quien desarrolla los programas educativos vive una situación similar. Es muy importante que lo que ustedes proponen sea suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y eso creo que es algo que solamente se puede lograr si el diseño curricular cumple con satisfacer con profesionalismo las demandas intelectuales de quien lo estudia y las demandas sociales de a quien va destinado. Pues por mi parte agradecer el tiempo, la disposición, los trabajos. Reconozco que hay quien hace un esfuerzo muy importante por cumplir a tiempo y en forma sus trabajos. Desde mi punto de vista, la evaluación que yo pueda realizar de ustedes, dado el modelo, es siempre un tanto subjetiva. Trato de revisar y de ser muy puntual en las revisiones que les hago, no obstante sí hay trabajos que distan unos de otros y en eso las diferencias. Fuera de ello creo que todos están haciendo un esfuerzo muy importante por salir adelante, por mantenerse vigentes en este modelo educativo que a veces es complicado y que sin embargo, bueno, pues como lo hemos comentado también en ocasiones anteriores, tiene muy poca vuelta. Es decir, este modelo de educación será, yo creo, en lo sucesivo el que prive. Sin temor a equivocarme, creo que todavía viviremos algunas crisis climáticas, algunas crisis tecnológicas, algunas crisis sociales y muy probablemente algunas crisis económicas, y este modelo que nos facilita la
la tecnología pues nos va a respaldar para seguir estudiando, y celebro con mucho gusto que ustedes lo estén haciendo y que hayan elegido a la Universidad IUM para desarrollar su perfil profesional. Reiterarles y hacerles una invitación a que no dejen de formarse, que no dejen de estudiar, sobre todo que lean, que escuchen mucho, que revisen toda la información disponible y que se hagan expertos en algún tópico de su interés, porque eso sin duda más adelante podrá redituarles en mejores cosas. Pues yo me reitero a la disposición de todos ustedes, mis datos están en la presentación de nuestra materia, y ojalá y podamos conseguir más adelante para seguir desarrollando y arreglando la parte que a nosotros nos corresponde desde la educación, en este caso a través del diseño curricular. Muchas gracias y estoy atento de sus trabajos. Que tengan excelente semana.